Este vídeo ha sido votado por mis mecenas en Patreon. Bien, seguro que has oído eso de que en el colegio no se te enseña nada útil, que el sistema educativo no funciona, que solo te enseñan a memorizar cuando ahora tienes toda la información disponible en tu teléfono, o mil cosas más. O por el contrario, que antes sí se enseñaba bien y que los woke han convertido asignaturas sagradas como historia en una mofa. Oh, y estamos jugando a las Barbies con Wojax. ¿Te hacen sentir fuerte? ¿Quieres salir fuera de un paseo y que te dé el aire un ratito? A mí me encanta la estrategia que tienen algunos de inventarse situaciones que no han ocurrido nunca para escandalizarse por ellas. O sea, puede que me esté equivocando, ¿eh? Sé que el brillo de mis ojos no lo muestra, pero lo creáis o no, hace mucho que no voy al instituto, así que si alguno de vosotros más jóvenes ha tenido la clase en la que el profe le pide identificar los sesgos transfobos en los mosaicos de la iglesia de San Vital de Rávena, por favor, que me lo diga. ¡Dejad un comentario! ¡Engagement! Cada vez que un youtuber habla de la educación pública, lo más probable es que suba el pan, porque dicen cosas como que no se enseña de verdad, que solo se obliga a memorizar y no a entender, que para qué es necesario si ya lo tienes en tu bolsillo, que nos deberían enseñar a hacer nuestros impuestos, etc. Ahora, yo no soy educador y, sin ánimo de ser el 11º youtuber o opinólogo de la educación pública, sí que quiero hablar de esta distinción entre memorizar y entender. Porque, por algún motivo, sobre todo en la asignatura de historia, cómo se enseña se ha convertido en parte de la batalla cultural. Que si la LOGSE, que si la LOMCE, que si la LOMLOE, que si la LOCA. Por un beso tuyo. Cada vez que se aprueba una ley de educación nueva, hay polémica. Concretamente, con la última ley, la LOMLOE, la gente puso el grito en el cielo porque se iba a incidir menos en memorizar y más en enseñar competencias. Había unas competencias generales y luego había competencias específicas por cada asignatura. Y para la asignatura de historia, los muy querían enseñar competencias como buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas. Suena bastante normal, no sé. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad. Bueno, siempre decimos eso de que conocer el pasado sirve para entender el presente, pero ¿y si lo politizan? Pero otra competencia era indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico respetuoso con las diferencias. ¿Respetar las diferencias? Suena progre. O también estaba esta. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Pura agenda woke. Pero bueno, tampoco os preocupéis demasiado con esto de que adoctrinen a nuestros hijos, porque luego cada comunidad autónoma hace un poco lo que le sale y puede quitar y hacer cambios si no le gusta. Bien, yo no soy educador ni legislador, así que no estoy aquí para juzgar si esa ley de educación es buena o no, o incluso si es realista aplicarla en clase. A simple vista yo no veo nada malo en enseñar a los chavales que hay que respetar al que es diferente, pero oye, igual eso soy yo que soy... ya sabes. Evidentemente, la forma en la que se enseña una asignatura está cargada de ideología. Por eso los partidos políticos luchan cuando se aprueba una nueva ley de educación. Pero esto no es algo que se haya inventado la LOGSE, la LOMLOE u otras siglas. Es algo que está en la base de por qué se nos enseña historia en el instituto desde que empezó la enseñanza obligatoria hace más de 150 años en la Ley de Instrucción Pública de 1857. ¿Y si memorizar la lista de los Reyes Godos también tiene ideología? Así que hoy vamos a entender por qué se nos enseña historia, cómo se nos enseña y lo que tu forma de entender la historia dice de ti. Pero antes de empezar quiero dar las gracias al patrocinador que me ha permitido trabajar en este vídeo sin partirme la espalda, Flexispot. Yo llevaba ya un tiempo curioseando esto de las mesas elevables porque, como alguien que se pasa el día sentado frente al ordenador leyendo y escribiendo, como bien dice la canción de Britney, my lower back is killing me. Y los de Flexispot fueron tan amables de escribirme y ofrecerme una mesa y una silla. Y teniendo en cuenta que mi silla anterior la encontré en la basura, se agradece. La mesa se puede ajustar a cualquier altura y tienes hasta 4 programas para configurar sets ya predeterminados a los que la mesa puede cambiar con pulsar solo un botón. La verdad deberíais agradecerle vosotros también a Flexispot porque ahora escribir guiones me sale mucho mejor. O sea, mira cómo sube, cómo baja, cómo sube, cómo baja, mucho más rápido me apego por los hombres. Muchísimas gracias a Flexispot por ayudarme a renovar mi espacio de trabajo, echarles un vistazo y voy a dejar un enlace en la descripción.
Ahora volvamos al vídeo. Bien, hay gente que piensa que la historia no sirve para nada, y cuando estás en el instituto, ese comentario es el más habitual sobre la asignatura. Pero que la asignatura de historia exista en la enseñanza obligatoria desde que empezó el sistema educativo no es casualidad. El siglo XIX en toda Europa es uno de construcción nacional, en el que el Estado intenta utilizar todas sus herramientas para forjar una identidad nacional que una a todos sus ciudadanos. Y una de las herramientas principales era la educación. Si se educa igual a un chaval en Lugo, que en Huelva, que en Lleida, pues si algún día se cruzan tendrán una base común. En esto de la educación había asignaturas más importantes para crear esa identidad que otras, claro. Las matemáticas sirven mucho para la vida y para la educación, pero para la identidad, pues no sé. No creo que menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2 me ayude a calcular cómo me siento, ¿sabes? Mal, me siento mal, para eso no hace falta una ecuación. Pero asignaturas como lengua o historia tenían un papel muy importante. Por ejemplo, la enseñanza en el idioma oficial del Estado. En Francia, el francés de París se impuso para desplazar a otras lenguas como el occitano, el bretón, el corso, el euskera, el catalán. Algunas lenguas y dialectos desaparecieron del todo. En España pasó algo bastante parecido con el castellano. Y en historia, el objetivo era educar en un pasado común para crear una identidad colectiva. Para eso, la asignatura se fijaba sobre todo en dos cosas: en hitos y en personajes. Pero ojo, no en cualquier hito ni en cualquier personaje, sino aquellos que reforzaban los mitos fundacionales. Un mito fundacional es básicamente las historias, ciertas o no, que se cuentan dentro de un grupo para explicar su propia existencia. Por ejemplo, en la antigua Roma, literalmente tenían el mito de que la ciudad había sido fundada por Rómulo, uno de dos hermanos descendientes de Marte que habían sido salvados por una loba. Obviamente, el tema de salvados y amamantados por una loba y ser hijos de un dios puede que no nos lo creamos hoy. Pero que llamemos a estas historias mitos fundacionales no significa que siempre sean algo inventado o que se inventen de la nada. Muchas veces simplemente se le añade una pátina algo mística o heroica para exaltarnos más en el sentimiento. O tomando hechos se exageran y se adornan algunas cosas y se ocultan otras. Por ejemplo, en los países de Latinoamérica hay distintos mitos fundacionales que tienen que ver con ensalzar a héroes como Bolívar o San Martín, pero que van a ocultar pues aspectos negativos de su carácter, o cómo se trató a los indígenas antes, durante y después de la independencia. Aquí en España, los hitos y personajes en los que se incidió para crear ese mito fundacional fue en los reyes visigodos, Pelayo, la Reconquista y luego el descubrimiento de América y los Austrias mayores. Una cosa importante era establecer una continuidad entre los reinos visigodos y el reino de Asturias, aunque a nivel histórico esa continuidad fuese algo cuestionable. También se hablaba de batallas que, sabemos, no existieron, como la batalla de Clavijo, donde se supone que se apareció el apóstol Santiago a lomos de un caballo. Quiere decir, no es casualidad que un diputado de Vox quejándose a la ministra de Educación dijese cosas como: no sabrán tampoco ni de Cervantes, ni de Garcilaso, ni de Calderón, ni de Galdós, pero se acordarán muy bien de los cuentos narrados por transexuales disfrazadas de sota de bastos con aspecto satánico. Aplausos, gracias. No conocerán. Gracias. Nada sabrán tampoco de la Hispania romana, ni de la Hispania visigótica, y nada sabrán de la Reconquista, concepto que seguramente a ustedes les gusta muy poco. Esta tierra que llamamos España ha tenido pueblos muy diversos e historias muy diversas, pero que se fijen en estos hitos culturales, desde Roma hasta hoy, pasando por los visigodos y la Reconquista, tiene, obviamente, ideología. Igual que lo tendría negar el pasado romano de la península. Y esto pasa con todas las identidades, es decir, igual que ahora tenemos a gente diciendo que los vascos somos los indígenas europeos. Silencio, ahora prepararé la bebida de mi pueblo y ejecutaré la danza ritual. Toda colectividad, todo grupo, necesita de un pasado, pero como ya se quejaba el historiador Eric Hobsbawm, solo de vez en cuando este pasado es el que la investigación histórica deja al descubierto. Y este relato y esta forma de educar en historia de hace 150 años, pues con sus más y con sus menos, ha durado hasta hace 40. Esto de enseñar historia a través de memorizar y memorizar estaba muy influido por el historicismo, la idea de que la historia estudia y documenta hechos tal y como ocurrieron. Pero la cosa es que, incluso estudiando hechos contrastables, lo que se enseñaba era un relato y una forma de ver la historia muy concreta. La forma de enseñar historia tradicionalmente se ha basado en tres cosas: memorizar datos, memorizar fechas y memorizar personajes. Y todo esto
tiene ideología. Empecemos por memorizar datos. Memorizar datos sirve básicamente para regurgitarlos como un lorito sin reflexionar mucho en qué significa o cómo se ha llegado a estos datos. Más aún, no sirve para analizar cómo enlazamos un dato con el siguiente. Cosas como las causas o las consecuencias. El memorizar datos te puede ayudar a responder a la pregunta de qué, pero no a cómo ni por qué. Si por ejemplo te dicen, en el 711 los musulmanes invadieron la península y luego ocurrió la batalla de Covadonga donde Pelayo puso frente y empezó la reconquista. Tú eso lo puedes repetir, pero no tienes ninguna herramienta para entender cosas como, por ejemplo, cómo fue esa batalla de Covadonga o quién era Pelayo. ¿En qué fuentes se le menciona? ¿Cuándo se escriben estas fuentes? ¿Por qué se escriben? ¿Hay diferencias entre lo que dice una fuente y otra? ¿Cómo sabemos las cosas que decimos de Pelayo? Estas preguntas, las del cómo y el por qué, te enseñan las herramientas que son necesarias para estudiar historia. Los discursos académicos se basan en la duda, en los matices y en confrontar posiciones. Pero eso no era lo que interesaba, o lo que interesa, cuando te dicen que la historia consiste en memorizar. La cosa es que, en esta frase, hay datos. Sí, la conquista islámica de la península empezó en el 711. Sí, hubo una batalla en la zona de Covadonga. Sí, existió Pelayo. Pero esos datos se están enlazando para crear una narrativa concreta. En este caso, la de la reconquista, un concepto que tiene mucha más carga. Y si el trabajo que le pones al alumno es memorizar, lo que le estás pidiendo es que memorice para no cuestionar la narrativa con la que te están enlazando esos datos. Las grandes narrativas se basan en la idea de que algo es cierto, en la certeza absoluta y sobre todo en las emociones. Pero la investigación académica se basa en el cuestionamiento y en la duda. Y en las emociones también, no sabes la de hostias que se dan en los congresos. Y hablando de emociones, hablemos de memorizar fechas. ¡Ay, las fechas! Sí, eso de las fechas también tiene ideología. Las fechas, obvio, nos sirven para situarnos. Están muy bien saber cuándo pasan las cosas que pasan. Pero las fechas también sirven para crear aniversarios, efemérides y para fijar una serie de valores en un punto muy concreto. Por ejemplo, 1492 se nos pone en el sistema educativo como una fecha muy importante por varias cosas. El 2 de enero se entrega Granada a los Reyes Católicos, poniendo fin a la Reconquista, y el 12 de octubre Colón descubre América. Y aparte de eso, la expulsión de los judíos, pero de eso ya no presumimos tanto, menos mal. Ahora bien, para algunos la entrega de Granada simboliza lo de que ya se restauró España. Nebrija dijo eso mismo en 1492, pero a lo que se refería él con la restitución de España o de Hispania no tiene mucho que ver con lo que entenderíamos hoy con esa frase. Él hablaba de una restauración religiosa y no tanto política. Territorios que hoy son parte del Estado, como Navarra o Melilla o algunas Islas Canarias, seguían siendo absolutamente independientes y a su bola. Portugal era un reino independiente y aunque se uniría más tarde a la monarquía católica, luego se independizaría. Pero lo que sí que pasó es que en 1492 la península ibérica estaba controlada por distintos reinos cristianos. Pero más allá del significado que tuviese en ese momento la fecha versus el significado que tenga ahora, también hay que decir que en todo evento histórico la fecha escogida para celebrarlo suele ser un poco random. Por ejemplo, celebramos la entrega de Granada el 2 de enero porque fue cuando se entregó, pero la rendición se firmó mes y medio antes, el 25 de noviembre de 1491. O sea, la reconquista ya estaba básicamente terminada un mes antes. O pensad en el descubrimiento de América, que todos los 12 de octubre se lía en redes sociales por lo que simboliza esa fecha. Sí, Colón puso el pie en las Antillas el 12 de octubre de 1492. Pero no es como que el 13 de octubre nadie supiera que se había descubierto un continente. Vamos, es que ni siquiera Colón y su tripulación lo sabían, que se pensaban que habían llegado a Japón. Podríamos también elegir otras fechas como el 15 de marzo de 1493, que es cuando Colón llega de vuelta a Palos de la Frontera y alguien más se entera de que el viaje no había sido un fracaso. O sea, imagínate que hubiesen naufragado en el viaje de vuelta. Habrían llegado a América y no le habría importado a nadie. También podríamos celebrar el 3 de mayo, que es cuando el Papa le da a los reyes de Castilla la autoridad sobre esas tierras halladas y por allá. O podríamos celebrar el año 1501, que es cuando ya los europeos empiezan a dar cuenta de que esas tierras no eran el este de Asia, sino un nuevo mundo. O 1507, que es cuando primero se propone el pasar a llamarlas América. Pero se escoge el momento en el que Colón se apea en lo que hoy es República Dominicana y decimos que esa fecha es cuando se descubre, aun cuando el descubrimiento, es decir, esa idea europea de que había un nuevo mundo,
llevó muchísimos más años. Todas estas fechas podrían servir como una celebración, porque el descubrimiento de América, es decir, esa idea de un nuevo mundo para los europeos, llevó muchos años en formarse y llevarse a cabo. Pero se elige una fecha no porque sea más importante, sino para fijar un momento en el que se condensan todos los valores asociados a lo que en realidad fue un proceso mucho más largo y complejo. Y al condensarlos, esas ideas y emociones asociadas se vuelven mucho más intensas. Es como una boda. Tú quieres mucho a tu pareja todos los días del año, pero el día de la boda, con todo ese boato, con toda esa celebración y todas esas ideas asociadas a lo que viene a ser el vínculo del matrimonio, pues es cuando te pones a llorar. Y bailas y te emborrachas y todas esas cosas. Y luego la fecha que celebrarás será el aniversario de tu boda, donde recordarás todo ese amor que tienes por tu pareja, esa alegría que sentiste, esa ilusión, y no tanto lo mucho que te emborrachaste y la resaca al día siguiente. Las fechas se utilizan para tener un repositorio fetichizado en el que lo que importa no es tanto entender qué pasa en esa fecha, sino lo que esa fecha significa para un grupo, lo que nos hace sentir. Y así, por ejemplo, en este caso, pues te pueden enseñar que 1492 es un año muy importante porque por un lado se acaba la Reconquista y por otro empieza el Imperio. Y cuando llega el aniversario o el centenario, pues esa fecha se celebra para renovar esas emociones y ese vínculo con una versión del pasado. Y esto es algo que básicamente empezó a hacerse en el siglo XIX. 1492 no fue una fecha que celebraron ni en 1592, ni en 1692, ni en 1792. No, la primera vez que se celebró un centenario del descubrimiento fue en 1892, 400 años después, y cuando el imperio estaba ya un poquito de capa caída, vamos a decirlo así. Porque ahora esa era una fecha importante para un relato concreto. ¿Estoy diciendo que memorizar fechas es fascista? Sí, si tienes la capacidad de comprensión de una ameba, eso es lo que estoy diciendo. Vete a Twitter a criticar, deja un comentario que va bien para el engagement. Lo que digo es que las fechas muchas veces se utilizan no para ubicarnos, sino para establecer un vínculo emocional con el pasado o con una versión del mismo y resaltar unos momentos intensos que nos importan más que otros. Y en el sistema educativo, memorizar fechas es parte de esa forma de ver la historia como una serie de episodios nacionales que acaban fraguando una identidad colectiva a lo largo del tiempo. El 711 es la pérdida de España, 1492 termina la Reconquista y empieza el Imperio, 1808 los franceses se pasan de listos y les damos pa'l pelo, etc. Quiero dejar claro que digo estas fechas porque son las que se me enseñaron a mí, pero que esto se aplica a cualquier identidad. 1714 es un aniversario que se celebra mucho en Cataluña y quiero decir, como parte del colectivo, el 28 de junio es el Día del Orgullo por las revueltas de Stonewall, pero eso no quiere decir que justo ese día se inventó la lucha LGTB. Elegir una fecha es importante también para reivindicar y para movilizarnos. La cosa es que por algún motivo nos encanta hacernos los racionales, la gente aséptica y que piensa con la cabeza clara, pero en el día a día lo que más nos suele mover son las emociones. Y vamos con la última cosa que memorizarse, los grandes personajes. En muchos países hay una lista de líderes que se han tenido que memorizar los alumnos. En Estados Unidos se memorizan los presidentes, en Inglaterra los reyes desde Guillermo el Conquistador hasta Isabel II, aquí tenemos lo de la lista de los reyes godos. Y aunque en realidad lo de aprenderse la lista de los reyes godos es más una expresión que una realidad, sí que nos hemos tenido que aprender otras listas de reyes. Los Austrias mayores cuando el imperio iba bien, los Austrias menores cuando el imperio iba menos bien. Esta idea de que aprender de historia consiste en aprender quién estaba gobernando, por supuesto, tiene ideología. Por un lado, esto pone el hilo conductor de la historia en los que mandan. Saberse los reyes es saberse la historia de la nación. Es básicamente decir que Inglaterra existe desde que un rey decidió llamarse rey de Inglaterra, porque quien da continuidad son los que mandan, y ellos son los que nos representan. Esta fijación con los grandes personajes enfatiza la idea de que quienes importan son un puñado de personas elegidas por la circunstancia o por su enorme talento, o por haber nacido en la familia correcta, que moldean el mundo mientras el resto, pues, seguimos el ritmo como buenamente podemos o vivimos las consecuencias de sus actos. Ellos, suelen ser ellos, son los importantes, mientras que quienes estamos abajo, pues no importamos tanto. Total, no tenemos tanto poder. Esto es un enfoque histórico que se conoce como el Great Man Theory, o la teoría del hombre grande. La idea de que quienes mueven la historia son los grandes hombres. Y sí, suelen ser hombres. Pero la cosa es que, por mucho que la historia esté llena de nombres de grandes personajes, como bien decían el dúo cómico Ortega y Gasset,
Yo soy yo y mis circunstancias. Vamos a poner un ejemplo chorra. Supón que tienes una máquina del tiempo y dices, soy un buen samaritano, voy a cambiar las cosas a mejor. Voy a volver al pasado y a matar a Hitler cuando era un niño. Así no habrá Segunda Guerra Mundial, no habrá holocausto. El dilema moral de matar a un niño por los crímenes que cometerá de adulto lo dejamos para la clase de filosofía. Supongamos que lo haces. Cuando vuelvas al presente, seguro que la historia ha cambiado, sí. Pero probablemente aún habría habido un movimiento nazi en Alemania. Si no es Adolfito, probablemente otra persona se hubiera alzado como líder político para movilizar el descontento social de una Alemania en crisis y volverlo contra las minorías. El antisemitismo ya era algo que estaba muy arraigado en Europa. El protocolo de los sabios de Sion, ese panfleto que hablaba de una superconspiración judía, ya era muy conocido. Lo mismo pasa con las teorías raciales que el nazismo utilizó para justificar la superioridad alemana. Así que seguramente, después de volver al presente con las manos manchadas de la sangre de bebé Hitler, probablemente tuvieras que volver al pasado otra vez para matar al sustituto que le había salido. Puede ser Hitler II, Goebbels o quien sea. Y tras muchos viajes en el tiempo matando a muchos niños alemanes, puede que entonces, de repente, por fin, detengas el holocausto, solo para que en otro país como Estados Unidos o Francia empiece una persecución parecida contra los judíos en la siguiente gran crisis social. Ojo, esto no quiere decir que no haya personajes fascinantes o que saberse la biografía de, yo que sé, Napoleón no sea historia de la buena o que no aporte nada. Lo que quiero decir es que estos personajes tienen mucho también que ver con su contexto social y que estudiarse los grandes personajes no es el único enfoque en historia, pero sí es el que más peso ha tenido en la educación obligatoria. Te aprendes, yo qué sé, la conversión de Recaredo como si el rey hubiera decidido él solito convertirse al catolicismo, pero no las causas sociales que empujaron a esa decisión. Y esto también es porque cuando empieza la educación obligatoria, de nuevo, lo importante era la historia política, la de los líderes a quienes se veía como sujetos casi extraordinarios y las gestas militares que hicieron. Y obvio, esto ya no es tan exagerado como antes, pero sigue habiendo una idea de que lo que es la historia política, mientras que el resto de cosas son curiosidades. Ahora bien, ¿y si enseñásemos la historia de otra manera? Pues si la historia fuese menos de memorizar, ya no te digo yo que los alumnos estarían más interesados, que creo que sí. Pero también cambiaría su forma de entender el mundo y la sociedad. Un comentario que he oído bastante es que últimamente los adolescentes están diciendo cosas como que con Franco se vivía mejor y que viva Franco. Bien, no quiero darle a esto más importancia de la que tiene. En plan, estoy bastante seguro de que muchos de estos chavales lo dicen porque quieren provocar y saben que decir eso es lo que va a hacer que se lleven una bronca del profesor, más que porque realmente tengan un conocimiento del franquismo o de la situación socioeconómica en España entre 1939 y 1975. Son adolescentes, tienen que hacer cosas para llamar la atención. En mi época, cuando querías llamar la atención, copiabas una letra de My Chemical Romance y te la pegabas de estado en el 20. ¿Queréis frenar el fascismo en la juventud? Reabrid Fotolog. La cosa es que cuando un adolescente suelta que viva Franco, lo más fácil para que se le pase la tontería es hacerle empatizar con el pasado, y sobre todo con aquellas personas que peor lo pasaban bajo ese régimen. No con los líderes, sino con los marginados y las minorías. Sara López, una historiadora y amiga, parte del colectivo de Herstóricas, me cuenta que cuando van a institutos a hablar de franquismo y de mujeres, a veces hay algún chaval haciéndose el chulo diciendo cosas como que viva Franco. Como parte de sus charlas siempre hay alguna actividad para que los alumnos participen, como por ejemplo juegos de rol en los que se les asignan distintas mujeres de distintas clases y se les pide que expliquen cómo harían ciertas tareas, a veces unas cosas muy cotidianas del día a día de estas mujeres del pasado. Estamos jugando en ese momento es que a un personaje, una mujer joven de su edad, había sido detenida por tener unas actitudes cariñosas con un amigo. Entonces la habían llevado a un centro de observación y clasificación, espacio regentado por monjas que dependía del Patronato de Protección a la Mujer, ¿no? Y o sea, la historia continuaba. Pero él se había quedado súper atascado y no paraba de decir, pero es que no entiendo por qué me han detenido. Esa fue la frase. Es que no entiendo por qué me han detenido. Claro, también jugar con ese desconcierto, pues te han detenido, ¿por qué? ¿Pero te crees que eso tiene que hacerlo una señorita? Es decir, claro, yo seguía en el juego porque yo en ese momento era el régimen, ¿no? Ya se acercó el profesor y dijo, te han detenido porque en esta época, no sé qué, algo que yo explicaba, pero como que a él no le entraba en la cabeza que por una actitud que ahora mismo estaban súper acostumbrados lo hubiesen detenido a él. Y es entonces cuando experimenta las implicaciones de vivir en ese mundo que cambia su perspectiva. Yo te digo que ese chico y a lo mejor no ha vuelto a tener actitudes cariñosas con nadie. Que entiende cómo era la realidad para muchísima gente, o incluso para la mayoría de la gente,
en ese periodo del que normalmente solo te estás aprendiendo gestas y hechos que parecen neutros, pero que no lo son, porque estás ignorando muchísimas realidades que simplemente no aparecen en el libro de historia. A veces por línea editorial, pero otras veces porque no se considera relevante para lo que se tiene que aprender en la asignatura o porque no hay espacio. Y más allá de estas actividades, o de hacer memorizar o hacer entender, cambiar la forma de enseñar historia cambia la forma de entender cómo funciona la sociedad. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de la Escuela de los Anales. No, no es el sitio donde vas a aprender a ser un boto, sino una corriente historiográfica que surgió hace ya casi 100 años y que decía que en vez de tanta historia política, en vez de tantos hechos tal y como fueron, había que estudiar más las estructuras socioeconómicas y lo que llamaban los procesos. Por ejemplo, que no es tan importante que te sepas cuándo fue la Guerra de las Rosas o qué hecho la provocó, quién mató a quién, sino que entiendas cómo el feudalismo, como estructura, hacía que estas guerras dinásticas fueran recurrentes y que cada 40 años en Europa se estuvieran pegando porque yo soy primo de tal y Dios dice que tengo derecho a estas tierras y no sé qué más. Y si enseñas cómo funciona la estructura, ya no es solo que los chavales no se van a tener que aprender la guerra tal o la guerra cual, sino que van a entender que hay cosas que son recurrentes si el sistema social y económico es el que es. Y esto no vale solo para las guerras, también para cosas como las crisis, desde el crack del 29, la crisis del petróleo de los años 70, la de la burbuja.com, la de las hipotecas subprime de 2008... Si enseñas que estas cosas no son eventos, sino algo recurrente dentro de un proceso de larga duración o de una estructura como el capitalismo, igual entienden que el problema no es tanto que este presidente o este otro hayan hecho tal o cual, sino que son efectos del propio sistema. Y que hay que acabar con el capitalismo. ¿Se sigue llevando el chiste de que un youtuber hable de que hay que acabar con el capitalismo mientras suena de fondo el himno de la URSS? Dejadme un comentario. Pero hay otras 1000 formas de entender la historia, y cada una de estas hará que veamos la sociedad y cómo funciona de otra forma. Y como aquí no puedo desarrollarlas todas, voy a empezar un pequeño juego. Lo que tu escuela historiográfica dice de ti. ¿Historia marxista o historia desde abajo? ¿Crees que la historia la mueve la gente común y la masa cuando se movilizan hacia algún objetivo? Estás diciendo todo el rato a la gente que hay que sindicarse, te has leído todo lo que han publicado Rediker y Hobsbawm y tu frase favorita es esa de Ursula K. Le Guin de que vivimos en el capitalismo, su poder parece inescapable, también lo parecía el derecho divino de los reyes. Historia cultural. Te interesaste por las fiestas y ahora te has convertido en un pedante porque toda fiesta o producto cultural es un reflejo de una mentalidad y una cosmovisión que tiene que ser sobreanalizada. Ir al cine contigo es insufrible. Historia de las mentalidades. Para ti, la forma de ver y entender el mundo lo cambia todo. Estás extrañamente interesado en los libros de autoayuda y estás triste porque, por mucho que estudies la Edad Media, nunca podrás pensar del todo como pensaba un campesino medieval. Historia de género. Para ti, no podemos lograr una mayor igualdad si no entendemos cómo se han creado las normas que se utilizan para perpetuar esa desigualdad. Entiendes que porque algo no salga en las fuentes no significa que no exista y tu palabra favorita es invisibilizar. Microhistoria. Entraste porque eres un cotilla con hiperfijaciones y ahora te das cuenta de que en una única vida se reflejan todos los hilos del complejo tapiz que es el mundo y de cómo nos afecta el sistema, pero también cómo podemos jugar con él para darle la vuelta. ¿Tienes una extraña fijación con los molineros? Bien, obviamente no vas a convertir todo el currículum de historia de cuarto de la ESO en historia de género desde la prehistoria hasta hoy. Quiero decir, podría, claro, no habría ningún problema, y estoy seguro de que los chavales de 16 años podrían aprender cómo era el género en la antigua Roma, igual que pueden memorizarse las causas de la guerra de los 30 años. Pero la gracia estaría en que se vean distintos aspectos de la historia y de cómo se estudia. Hace unos años alguien me dijo que lo que yo hacía aquí en YouTube era hablar de curiosidades históricas. Y quiero que tengáis en cuenta que quien lo dijo era un hombre que hablaba de historia utilizando el videojuego Total War para hablar de batallitas. No tengo nada en contra de la historia de las batallas, y la historia militar es mucho más compleja que simplemente decir este pelotón se movió por aquí, este pelotón se movió por allá. Utilizaban una Remington 37 y en esta otra batalla ya pasaron a utilizar calibres del 5. Ningún dato de esta frase es real, no me citéis. Historia militar también es, por ejemplo, entender cómo era la vida en las trincheras, cómo funcionaban las líneas de suministros, qué pasaba detrás de la gloriosa batalla o los problemas sociales que surgían en la organización del ejército. Pero dicho esto, hay una herencia bastante larga de ver que unas cosas son más historia que otras. Y esto viene de cómo se nos enseña historia en la educación obligatoria. Si vas a una FNAC o a una casa del libro, la sección de historia suele estar llena de historia de reyes, de los líderes, de las guerras.
Y bueno, también de libros de autoayuda diciendo que el Imperio Español fue la hostia y que estés bien orgulloso. Pero vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Pero libros de divulgación de historia como Prehistorias de mujeres de Marga Sánchez Romero, o bueno, el mío, Somitas Vagas y Maleantes, ya disponible en todas las... suelen estar en sociología. Porque nuestro concepto de lo que es historia sigue arrastrando esa herencia de la historia de hace 150 años, la que se mete en el sistema educativo, que era sobre todo historia política, de los grandes hombres y de memorizar datos y fechas. Para terminar, vamos a volver al meme este del principio. Sí, son enemigos imaginarios, pero en cada uno de estos escenarios se nos estaría enseñando un mensaje diferente. Aprenderse la lista de los Reyes Godos es memorizar por memorizar y simplemente insistir hasta que interiorices que esos nombres de reyes muertos son parte de ti. Aprenderse la pirámide de la sociedad feudal te enseña cómo funciona una estructura socioeconómica que estuvo vigente de una forma u otra durante unos 1000 años. Y sí, te está diciendo que te la aprendas a base de copiarla en un cuaderno y dibujarla, que no es ideal, es memorizar con pasos extra. Pero al menos te habla de partes más amplias de la sociedad. Y luego está la educación woke. Que bueno, más allá de ser una situación que nunca ha ocurrido, al menos te está enseñando a identificar elementos en una imagen, es decir, a analizar, que es mucho más interesante que memorizar o copiar. Oye, y también te estaría diciendo que hay que fijarse en cómo se construye el conocimiento, que es algo muy importante en la historia como ciencia o como rama del conocimiento. La historia es una mirada a sociedades del pasado, y cómo se nos enseña en esas sociedades, en qué se incide y qué se ignora, va a marcar mucho de cómo entendemos que funciona una sociedad. La historia moldea nuestra forma de mirar no solo al pasado, sino también al presente. Nuestra forma de entender el mundo necesita referencias, y el pasado es la mejor cantera para encontrar esas referencias de cómo funciona el mundo, pero también de cómo puede llegar a ser. Por eso, cuando una ley nueva de educación dice que en historia hay que hablar también de personas invisibilizadas, se arma la que se arma, y la gente te dice de repente que se está intentando meter ideología. Porque hablar de que mujeres existen, o yo que sé, mencionar por ejemplo que en la Edad Moderna los extranjeros eran más acusados de crímenes como la sodomía, o que a la chavalada le suene la gran redada contra los gitanos en 1749, permite entender la sociedad como un mundo más diverso y complejo, pero sobre todo entender los problemas que seguimos arrastrando hoy en día, como la misoginia, la xenofobia, el racismo, y entender que estos problemas tienen unas raíces históricas. Y decir que estas nuevas corrientes, que no son tan nuevas, llevamos haciendo historia de género desde los 80, se están politizando o metiendo ideología, sirve para restarles valor e importancia. Porque sí, incluso repetir fechas y datos como un lorito tiene ideología. Así que sí, hay que cambiar la forma en la que se enseña historia. Y si no es por un tema ideológico, que me la pela, que al menos sea porque los chavales entiendan que la historia sirve para algo y que no se quieran tirar de los pelos con la asignatura. Que luego todos son quejas de no, es que los jóvenes no saben apreciar la historia, no saben valorar. Ay, la historia es mucho más que se te empalme pensando en Felipe II o memorizar datos y fechas. O sea, yo por no saberme fechas no me sé ni los cumpleaños de mis padres, pero eso es un posicionamiento político porque las fechas son fascistas. Ah, por cierto, esto es de verdad el diario de sesiones del Congreso de los Diputados impreso en el momento en el que ese diputado de Vox habló de transexuales disfrazados de sota de bastos con aspecto satánico, que yo sé que hubo gente que dijo que esto iba por mí, pero yo creo que en realidad iba por todas mis compañeras y no tanto por mí, porque puestos a ser una sota, yo sería claramente la sota de copas. No me puedo creer que haya malgastado un culín de buen vino para esto. ¿Qué soy, Garnacha? ¿Un bárbaro? En esto de la educación...